Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast del Emporio Digital. Esto es La Minuta y búsquenos en todas las plataformas de los podcasts. Es un gusto estar con ustedes y con todas las personas que se conectan desde diferentes partes del mundo, y también queda colgado un video en las redes tradicionales. ¿Qué pasa en Venezuela? Ese es lo que nos ocupa esta noche, y pues le agradecemos a César Villalona, un economista salvadoreño, pero también venezolano, y que nos va a ayudar a entender qué está pasando, porque estamos un poco confundidos. Venezuela es uno de los países importantes en América Latina, pues son alrededor de más de 30 millones de habitantes, casi 5 millones en su diáspora. El último reporte que he leído de Trading Economy, la tasa de desempleo del 5.9, ya nos lo va a confirmar nuestro economista, está en 2023. Y bueno, se han dado votaciones, ya tenemos casi una semana de lo que pasó en Venezuela, y a nivel internacional, al menos aquí en Europa, se imaginarán un tráfico de información por todos lados, y la extra mayoría le da el apoyo a la oposición, ya sea todos los gobiernos de Europa, ya sea todos los medios de comunicación de Europa. Queremos saber qué está pasando al otro lado del Pacífico y del Atlántico, al otro lado del charco. Por eso hemos invitado a nuestro amigo, que ya es la segunda vez que está con nosotros. Bienvenido, César, muy amable por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muy amable. Pues para poner un poco en contexto, también tenemos un observador, nos compartieron los colegas de España, de La Minuta, nos compartieron un vídeo que lo pongamos como contexto de un observador. También César fue observador de esta votación en Venezuela, por lo tanto tiene información de primera mano, no solo porque fue observador, sino porque le da seguimiento permanentemente a lo que sucede en ese país. Veamos entonces un minuto y medio de lo que dice este observador español. Los testigos de mesa que demuestran que tienen el 73%. Pues muy bien, este es el vídeo que teníamos como introducción. César, usted nos va a ayudar y a ilustrar qué es lo que está pasando. Está pasando un caos en Venezuela, además de que El Salvador en la OEA fue uno de los países que votó pues a favor de la oposición, era casi evidente. Hay una especie de guerra civil, hay una especie de golpe de Estado, ganan los BRICS. ¿Qué está pasando? Ahora, por favor, ayúdenos a ilustrar toda esta situación que, pues con información, desinformación o saturación de datos, pues mucha gente no tiene idea clara de qué está pasando. Bueno, muy bien. Una primera precisión sobre mi nacionalidad. Soy dominicano salvadoreño. Tengo esa doble nacionalidad. Viví un tiempo en Venezuela, viví unos 3 años y medio y conozco el proceso. Bueno, lo que sucede en Venezuela es lo que ha venido sucediendo desde ya hace más de 20 años. La oposición venezolana no tiene vocación democrática. La oposición venezolana, sobre todo el ala ultraderecha, porque hay otros sectores, específicamente, mejor dicho, el ala ultraderecha, no tiene interés de llegar al gobierno por la vía de las elecciones y siempre ha estado promoviendo disturbios y acciones violentas y esperando que los militares derroquen al gobierno, al presidente de turno. Ese ha sido su trabajo durante todo este periodo. En este momento está más debilitada que en el año 2018, cuando nombraron a un diputado presidente de la República. Tenía un contexto internacional mejor para la derecha y más adverso para el gobierno. La situación económica era peor en el 18 que hoy. La derecha estaba más fuerte. Venía de una victoria del 2015 en las elecciones legislativas. Controló la mayoría en el Congreso. Obtuvo la mayoría. Y en ese contexto se dedicó a la desestabilización y no logró el derrocamiento del gobierno. Hoy no tiene ninguna posibilidad. Creo que van a hacer protesta durante unas semanas o tal vez un mes, y ahí termina.
ahí no va a pasar nada, ahí no va a haber golpe de Estado, los militares no van a tumbar ningún gobierno, el PSV es un partido fuerte, la economía se está reactivando y hay un contexto internacional distinto. En el año 2018 teníamos una crisis profunda de la economía que venía desde el 15, cuando se cayeron los precios del petróleo de $128 a 30. Solo en el año 2018-15 se perdieron $70.000 millones de exportación, país que exportaba por 100.000. Y eso generó una escasez de productos importados, de materia prima, de maquinaria, y hundió la economía. Era una situación muy compleja, con una inflación alta, una problemática. Y en América Latina teníamos a Bolsonaro en Brasil, a la derecha en Colombia, teníamos a la derecha en Argentina con Macri, hoy está Milei, teníamos a la derecha también en Ecuador. No había mayor aliados, digamos aliados poderosos del gobierno de Venezuela. Estaba Cuba, estaba Nicaragua, estaba Bolivia, el Frente Amplio de Uruguay, pero eso no tiene tanta fuerza. ¿Cuál es la situación de hoy? Bueno, la situación de hoy es que está Lula, que no es hostil a la revolución venezolana. El MAS, que habían dado un golpe en el año 2019, hoy volvió, está gobernando. En Centroamérica está Libre, que no estaba, Xiomara. Está López Obrador en México, que había ganado en el 18, pero ya Juan Guaidó estaba juramentado como presidente interino por la oposición, según ellos. Hoy hay una situación diferente y está Petro en Colombia, pero además Estados Unidos estaba un poquito mejor en el 18, hoy está en una situación más calamitosa, está metido en 7 guerras, está combatiendo en Libia, en Siria, en Somalia, en Níger, está combatiendo en Palestina, porque ellos están metidos en ese conflicto, son parte de la agresión de Israel a Palestina, están combatiendo en Ucrania, porque ellos son parte también de esa guerra, y todavía tienen acciones en Siria. Con una crisis complicada, Estados Unidos tiene un cuadro muy complejo, una crisis en el sistema político. Un candidato a la presidencia intentaron matarlo, y hoy amanecen con una problemática en la bolsa de valores, porque la economía tiende a una recesión. China está más fuerte que en el 18, y el BRI está más fuerte que en el 18. Porque el BRI eran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, pero hoy también está Egipto, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Y también hay otro país, hay un país de África que entró, que no recuerdo bien, me confundo a veces con el país africano, pero son 10, ya no son 5. Estamos hablando de potencia petrolera, como Arabia Saudita, como Irán, la misma Rusia. China está más poderosa que en el 18 y es aliada de Venezuela. La India es la economía 5 del mundo, dejó atrás ya a Francia, Inglaterra, y va por Alemania y por Japón, es parte del BRICS. Rusia está ganando la guerra en Ucrania. Este año su economía va a crecer 3.2, la de Europa 0.7. China va a crecer más de 4.6 y la India más de 6. Hay un mundo distinto, un mundo donde hay un mayor declive de los aliados de la ultraderecha venezolana, que son el gobierno de Estados Unidos, la derecha continental, que ya no tiene a Bolsonaro gobernando en Brasil, no tiene a la derecha gobernando en Colombia, ni gobernando en México y en otros sitios. Ni siquiera tampoco está gobernando en Honduras. Y Europa, que es un continente estancado y que va de salida, está siendo desplazado. Solo China supera toda la producción de la Unión Europea junta. O sea, China como país tiene un Producto Interno Bruto superior al de la Unión Europea. Estados Unidos también. Economías estancadas, que fueron los que reconocieron a Guaidó en aquella época como presidente, según ellos. Hoy la Unión Europea ha tenido un poquito de cautela. De manera que ahí no va a pasar nada, más que la continuidad del gobierno de Maduro. Ahora, hay que decir lo siguiente. Yo comencé planteando que la derecha venezolana no tenía vocación democrática. Quiero hacer un recuento breve de cómo han venido las cosas.
Hugo Chávez ganó las elecciones en el año 98, tomó posesión en el 99. Y ese mismo año 99 se hicieron 3 consultas populares. Chávez llamó a un referéndum para elegir una constituyente, que hiciera una constitución. Una constituyente es un grupo de personas que le elige el pueblo y elabora una constitución. Y el pueblo votó a favor de esa constituyente. Una vez aprobado que se hiciera una constituyente, el 88% votó por la constituyente, se eligió a las personas, 100 personas que tenían que hacer una constitución en 3 meses. La hicieron, se sometió a una consulta y se aprobó la constitución con el 73% de los votos. Perfecto. Así pasó el 19, el año, 1999. Una gran participación del pueblo en la toma de decisiones. En El Salvador el pueblo no hace constitución, ni mucho menos, en la mayoría de los países, ni aprueba constitución. Hay una gran participación. Una constitución muy buena que prohíbe la privatización de la salud, del agua, de la educación, entre muchísimas otras cosas. Crearon el poder del pueblo. Bueno, y Chávez inició un programa de transformaciones. Se sometió a una segunda elección, renunció como presidente y se sometió a una segunda elección, ya en el marco de la nueva constitución, y ganó en el año 2000. Volvió a ganar con más votos, con el 60%, había ganado con el 50 y tanto. Ok, se enfrenta a la derecha. La derecha hasta ahí estaba ajustada al marco legal, pero llega el año 2002 y la derecha decide salirse del marco legal. Estaba ajustada porque se enfrentó a Chávez en el 2000, en el marco de la nueva constitución. Uno podía decir, bueno, entonces la derecha reconoció la constitución, porque se fue a unas elecciones contra Chávez en el marco de la constitución aprobada en el 99. Le presentó un candidato y perdió. Pero resulta que en el 2002 la derecha se olvida de la constitución que había reconocido y dio un golpe de Estado. Tumbaron a Chávez, lo secuestraron el día 11 y Chávez retornó el 13. Eso lo sabe todo el mundo. Y pusieron en esos 2 días los golpistas, un sector de los militares con los empresarios, a un empresario de presidente de la República, y disolvió el órgano judicial, el tribunal electoral, la fiscalía, la asamblea legislativa, el poder del pueblo y 40 y pico de leyes que había aprobado el gobierno de Chávez. Pero resulta que un levantamiento popular junto con militares tumbó a ese gobierno y trajo a Chávez. Y ninguno cayó preso, porque Carmona, que fue el empresario que pusieron de presidente, se fue para Colombia. Y después siguen todos los demás, incluyendo a Capriles. Y Chávez regresó. Luego intentaron tumbarlo con un paro empresarial a finales del 2002. Ese golpe significa que esta derecha no cree en la Constitución. Eso hay que dejarlo clarito. No hay forma de entenderlo de otra manera, porque eso fue un golpe de Estado, lo que hubo ahí. Que por cierto lo reconoció Paco Flores de aquí de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos, que tenía George Bush. Bien, luego vienen otras elecciones en el 2005. Antes del 2005, en el 4, cuando ya Chávez estaba a mitad de su mandato, un poquito más de la mitad, le hicieron un referéndum revocatorio. La Constitución del 99 establece que toda persona electa, presidente, alcalde, gobernador, diputado, no importa, puede ser revocado de su cargo cuando lleve la mitad de su mandato. Solo basta con que el 20% de la población votante exija un referéndum revocatorio. Si es en un municipio, en el municipio, si es la presidencia a nivel nacional. Y se somete a votación y consiguieron un voto. La oposición se amparó en una figura legal de la Constitución del 99 y le hace el referendo a Chávez. Pero resulta que Chávez gana y gana con más votos que había obtenido en el año 2000. Subió la votación. O sea que la derecha volvió al marco legal. Aceptó el marco legal en el 2000, se apartó de él cuando dio el golpe en el 2002, volvió al marco legal en el 2004, pero pierde. Y en el 2005 se aparta del marco legal y no participa en las elecciones para la Asamblea Nacional. Y le dejó el Congreso a las fuerzas gubernamentales. Insulza, secretario general de la OEA, enemigo de la revolución venezolana, porque ahí hay una revolución, una transformación, acusó a la oposición de equivocarse.
Ok, luego esa oposición se la pasó en los siguientes años entrando a elecciones, volvieron en el 2006 con Rosales, se enfrentaron a Chávez, se ajustaron al marco legal y le dieron un combate a Chávez en el 6, pero Chávez le ganó con el 63%. No cantaron fraude, pero perdieron por 3 millones. Luego en el 6, en el mismo 6, a finales del 6, Hugo Chávez intenta una reforma constitucional, un referéndum y lo pierde. Y Chávez acepta la derrota. El pueblo no quiso reformar la constitución. Y Chávez dijo, bueno, perdimos el referéndum. Y la oposición estaba contenta. Estaba en el marco legal. Luego en el 7 se hace una enmienda constitucional y ahí sí gana el gobierno. Yo no sé si se podría cerrar, ahí hay un micrófono abierto. Eso puse los ejemplos del 2000, entran, en el 2002 salen, en el 2004 entran, en el 2005 se retiran, en el 2006 participan, en el 7, ok, y así van. Llega el 15, en el 15 participan en las elecciones y ganan por mayoría la Asamblea Legislativa en un contexto de una profunda crisis económica que había en el país. Y el gobierno aceptó la derrota. El PSV aceptó que no ganó las elecciones para la Asamblea Legislativa. La Asamblea Nacional y la derecha tuvo mayoría de diputados. En el 15 volvió a entrar al marco legal. Pero resulta que no consigue la firma para hacer un referéndum revocatorio a Maduro. Podían hacer un referéndum revocatorio en el 16, porque Maduro ya tenía 3 años. Chávez muere en el 13 y Maduro hereda, se hacen unas elecciones y Maduro le gana a Capriles. Chávez le había ganado a Capriles y después le gana a Maduro. Pero en el 16 vuelven a irse a la ilegalidad, porque no buscan los votos para el referéndum revocatorio y acusan al Tribunal Electoral de bloquearle la firma. No buscaron la firma, tenían una mayoría abrumadora. Y en el 16 Maduro convoca una constituyente que la puede convocar porque la puede convocar el presidente de la República. En el 17 la puede convocar el pueblo con 20% de los votos del padrón, la mayoría de diputados o de alcaldes y alcaldesas. La convocó el presidente en Consejo de Ministros. La oposición dijo que era ilegal, pero eso está en la Constitución. Eso responde a uno de los artículos de la Constitución que aparentemente ellos ya reconocen porque fueron a las elecciones del 6, a las elecciones del siguiente, a las elecciones del 12 contra Chávez, Capriles, a la del 13. Bien, pero entonces se apartan y dicen que ese referéndum no es legal, a pesar de que está contemplado como un mecanismo en el artículo 348 de la Constitución. Y se crea una constituyente, y la constituyente, que está por encima del presidente de la República, del Congreso y de todos los órganos, adelantó las elecciones del 18. En el 18 no participan, un sector de la oposición participa y Maduro gana con el 67%. No lo reconocen, vuelven a la ilegalidad, nombran a Guaidó en un parque y entran en una desestabilización. ¿Qué era lo que querían? Lo que ellos querían era que en el marco de una problemática económica, aislar a Venezuela con la OEA, con Estados Unidos, la Unión Europea, gobierno de derecha de América Latina, y pedirle a los militares que derrocaran a Maduro. Fue público el pedido a la Fuerza Armada para derrocar a Maduro. Y fue pedido el pedido de Corina a Estados Unidos para que invadiera con tropas. Eso ocurrió, eso lo sabemos. Solo hay que vivir en este mundo, porque todo eso es como ayer. Estamos hablando de cositas de ayer, que las hemos vivido. Todo el mundo sabe que Guaidó se nombró presidente y que lo reconoció la Unión Europea. Se fueron a la ilegalidad, pero resulta que Guaidó fracasa. Ahora vuelven a la legalidad. Ahora entran de nuevo. Vienen las elecciones del 28 y la oposición participa. ¿Pero por qué participa? Si ellos no reconocían a Maduro como presidente de la República. Su presidente era Guaidó. Y las elecciones se organizan en un contexto donde Maduro es jefe de Estado. El Tribunal Electoral la hace en el gobierno de Maduro, pero para la oposición Maduro no es presidente. ¿Por qué participaron? No participaron para ganar. Es parte de los vaivenes. Resulta que el golpe de Estado que querían que dieran los militares no lo dieron y Guaidó fracasa. El plan ahora era participar, pero no para ganar, porque ellos saben que no están en la situación de antes y saben que hay una reactivación económica en ciernes, hay una mejoría de la economía. No es la vuelta a hace 10 años, pero no estamos en el 19, no estamos en el 18. Venezuela está recibiendo 8.000 millones de remesas familiares que no tenía
por la inmigración que hubo. Los precios del petróleo se han mejorado y hay un abastecimiento importante de muchísimos bienes y servicios. Y hay una contención de la inflación. Entonces, no, en cuanto a eso, disculpe la interrupción, cuando ya llegamos al momento actual, aquí cabe una pregunta que nos hacen desde aquí, desde Milán. Dice, ¿debería Nicolás Maduro reorganizar su gabinete, su visión de gobierno y reorientar ese proyecto bolivariano que inició Hugo Chávez? Yo no me atrevería a dar opiniones sobre gabinete, porque yo no conozco si hay ministros competentes o no competentes. Eso yo creo que le corresponde a Maduro. Maduro tiene que impulsar un buen plan de gobierno. Inversión social, reducir la pobreza. Esa es su tarea, ¿verdad? Un gobierno eficiente. Pero yo no le puedo dar recomendaciones. Yo lo que sé es que ha mejorado la situación económica, están controlando la inflación y tienen una mayor entrada de divisas, que era el gran problema, porque ese país se vació de dólares por la caída del precio del petróleo y las sanciones de Estados Unidos, pero sobre todo por la caída del precio del petróleo, porque fue un desplome. Hoy tienen una situación mejor. La oposición participa. ¿Para qué? Para decir que hubo fraude. Volver a las protestas, como protestaron en el 14, como protestaron en el 17, volver a la protesta. Pedirle a la OEA que no reconozca a Maduro. Pedirle a Estados Unidos que no reconozca a Maduro. Es decir, volver al 18. Ya no hay imaginación, porque eso no tiene ningún sentido. Usted no puede volver a reconocer a un presidente como este y pasearlo en el mundo aunque es un presidente. Ya ese ensayo fracasó. Estados Unidos lo ha hecho, pero eso no tiene ninguna lógica. Entonces, participan, pero ya está el expediente. Ese expediente ya se conocía. Primero era que las encuestas dieran ganador al opositor. Ya, las encuestas de ellos. Segundo, no reconocer los resultados. Tercero, pedirle a la OEA que no reconozca los resultados. Cuarto, pedirle a la comunidad internacional, no solo a la OEA, que sea la que tome la decisión sobre el futuro de El Salvador. Eso lo acaba de decir Corina Machado. Ella dice, aquí adentro hemos hecho lo que podemos, le toca a la comunidad internacional. Es decir, que la solución de los problemas de Venezuela no pasan por los venezolanos y la venezolana, sino por la comunidad internacional, es la que debe decidir. Claro, ella es una funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, aunque es venezolana, pero ella responde a un proyecto extranjero. Lo otro es, el gobierno de Costa Rica le ofrece asilo a Corina Machado para que en el mundo se crea que a ella la están persiguiendo. Ella anda en la calle agitando a la gente, dice que se va a ir a la clandestinidad en consonancia con el gobierno de Costa Rica para mandar la imagen hacia el exterior de que hay una represión interna, y luego aparece en la calle, en este momento anda en la calle, y a lo mejor está esperando que alguien de su propia gente le dé la agreda para acusar al gobierno. Ese es un plan, que ya eso no tiene sentido, porque es lo mismo. Tenemos 20 años en lo mismo. Entonces el gobierno de Maduro se va a afianzar y como decía, tiene otras condiciones diferentes a las del 18, pero además hay otro elemento, que el PSV decidió tomarse las calles, el partido de gobierno. Porque antes, cuando ellos hacían las protestas, lo que hacía el gobierno era cuartelar a la policía. Ellos se tomaban la plaza de Altamira, que es una plaza de una zona de ricos, y otras plazas en otros departamentos, estado de Venezuela, y se pasaban un mes con una plaza tomada, quemando llantas, ok, y la policía esperando, y el partido de gobierno no actuaba. Hoy se decidió que el partido va a lanzar su militancia a la calle, para no dejarle la calle a la derecha, y se han estado haciendo unas manifestaciones enormes, en motos, a pie, es decir, decidieron pulsear en las calles. Eso le crea a la oposición una situación más difícil, porque no tiene capacidad de enfrentarse al régimen, ni al partido de gobierno. Pero el partido de gobierno no lo está haciendo para ir a confrontar a donde está la derecha. No es una manifestación allí donde ellos están, es para darle una demostración de fuerza. Pero eso le genera miedo, obviamente, a la oposición. Ese es el contexto. Maduro va a ser presidente y va a continuar por 6 años. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Por lo que vemos eso. Bueno,
vamos desgraciadamente cerrando el espacio del podcast. Solo quería hacerle una pregunta en una de sus especialidades, que es la economía. ¿Cómo quedan las diferentes monedas? Porque también en Venezuela se manejan criptomonedas, entonces, y monedas fiat. No, en Venezuela tienen... ¿Cómo ve ese aspecto? Vamos a ver, en Venezuela ellos crearon una criptomoneda que era el petro, pero eso no es igual que el Bitcoin. El Bitcoin no es dinero, el petro era dinero, porque el petro es una moneda digital que puede emitir el Banco Central de Venezuela. El Bitcoin no lo puede emitir El Salvador, de manera que el Bitcoin no es moneda. Sí, no, perdón, cuando dice el Bitcoin no es moneda, ¿usted no está de acuerdo con el Bitcoin? No, el Bitcoin no es dinero. Pues voy a dar una explicación técnica. El dinero, por favor, al menos estos minutos. El dinero tiene tres funciones en la economía. Una es unidad de cuenta, los precios se fijan en dinero. En Francia, los precios de los bienes y la tarifa de los servicios están en euros. En El Salvador están en dólares. Y en Costa Rica están en Colombia. En Nicaragua están en Córdoba. Aquí no hay ningún precio en Bitcoin, ni habrá precio en Bitcoin, de nada. Segundo, el medio de pago. Con el dinero se pagan salarios en euro. En Europa pagan salario en euro. En México en pesos. Pensiones en euros, pensiones en pesos. Usted compra un bien en España y paga en euro, en medio de pago. El euro es medio de pago. Paga un salario, paga sus impuestos, paga un préstamo, paga una mercancía que compra en un supermercado. Aquí el Bitcoin no es medio de pago. Aquí no hay Bitcoin. Aquí ni el salario de Bukele está en Bitcoin, ni el de los diputados, ni la pensión. Eso no existe. Y tercero, el dinero es medio de atesoramiento o reserva de valor, es decir, se ahorra para crecer con los intereses. Aquí nadie tiene ahorro en Bitcoin. Puede haber un rico por ahí que lo tenga, pero además para eso no se necesita legalidad, no se necesita que sea legal. Entonces, aquí no hay ningún Bitcoin, aquí lo que hay es dólares, el país está dolarizado. Ok, la pregunta es esta, un poco para cerrar este círculo de la criptomoneda. El futuro de la criptomoneda, ¿cuál podría ser? Ninguno, porque no son monedas de curso legal, no la pueden emitir los bancos centrales. Una cosa es que el gobierno de El Salvador diga, vamos a crear una moneda digital, y crea una moneda digital y le pone el nombre que quiere. Le puede poner el Bitcoin salvadoreño, le puede poner el colón, pero es una moneda nacional emitida por el Banco Central. Al parecer China está haciendo un poco eso, ¿no? Una moneda. Eso fue lo que hizo Venezuela con el petro, una moneda digital. Pero el Bitcoin no es una moneda, porque eso no está emitido por ningún banco central. El dólar, nosotros estamos dolarizados, pero el dólar es una moneda emitida por el Banco Central, por la Reserva Federal, aceptada a nivel mundial por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, etc. El petro es una moneda venezolana porque la emite el Banco Central de Venezuela, que por cierto no tiene ningún peso. El país sigue con el bolívar, es la moneda. Y el dólar, que es la divisa, eso es lo que tienen en Venezuela. Aquí se podría crear una moneda digital, eso sería lo lógico. Decir, volvamos al colón, pero que no sea físico, sino que usted le paguen su salario a través del celular o de su computadora. De hecho, ya eso es así. Claro. Pero el Bitcoin no es eso. Que a lo mejor ni que el nombre sea Colón, ¿verdad? Porque no, bastante, el nombre. Pero la pregunta es, ¿por qué no ha funcionado esa moneda en Venezuela? Puede ser una pregunta. Eso tenía que tener respaldo en petróleo, por eso era moneda venezolana. Usted la puede emitir el Banco Central, pero las reservas no eran muy altas. Entonces sigue funcionando el bolívar, esa es la moneda de Venezuela. Y hay muchos dólares. En El Salvador la moneda es el dólar y el Bitcoin nunca será moneda de curso legal, porque no es un activo digital. No se puede confundir activo digital con moneda. La moneda tiene tres funciones, el dinero tiene tres funciones. Y aquí no puede haber precio ni nada de eso en Bitcoin, porque eso no lo puede emitir el Banco Central. El Banco Central no puede emitir nada. Nosotros estamos dolarizados, pero le pueden dar la función de emitir una moneda propia, que puede ser el colón, o le puede poner el nombre de Farabundo Martí, o le puede poner el nombre de Roque Dalton. Una autoridad monetaria crea la moneda que quiere y le pone el nombre que quiere. En Europa ahora se llama euro.
Antes se llamaba peseta en España. Eso no hay problema. Pero es emitida por una autoridad monetaria de Europa. Aquí el Banco Central de El Salvador no puede emitir moneda. Por lo tanto, el Bitcoin no es moneda. La gente confunde activo digital con moneda. Hay activos digital que pueden ser moneda, como el petro, pero el Bitcoin no lo es. Entonces yo no puedo, si tengo Bitcoin, mandarlo para Japón y comprarle un vehículo a un japonés, porque el japonés no me va a aceptar el Bitcoin. Me pide el dólar, que está respaldado a nivel mundial. Estados Unidos. Entonces eso no tiene sentido. Aquí no se hizo para que fuera dinero, sino que se hizo para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas y para apuntalar la figura de Bukele en el exterior como que este es un país moderno. Eso es todo, pero el Bitcoin no va a existir aquí. Vamos llegando al final de este podcast. Lo quiero invitar para que nos acompañe un poco, porque en este quinquenio en El Salvador, el presidente de El Salvador ha dicho que es el año de la economía y que él va a sacar adelante la economía de El Salvador. Entonces nos gustaría saber si usted nos ayuda a entender con cuáles métodos esto podría funcionar. Así que por el momento le agradezco mucho y ojalá acepte nuestra próxima invitación para hablar acerca de la economía de El Salvador. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.